Bien, podéis venir a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, y esto es de la lectura de esta semana. Si estamos siguiendo el plan de lectura, en noviembre justo llegamos a lo que son los evangelios. Estamos hablando aquí. No queda mucho de la Biblia en cuanto a la cronología de la Biblia. Evidentemente, pues queda los escritos de Pablo, lo que ocurrió en Hechos y poco más. Bien, por eso pues así al final del año llegamos a donde está el Señor Jesús en la Biblia. Y eso es muy curioso porque hablamos quizás más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento, pero la vasta mayoría de la Biblia es la preparación para, es el prólogo para la venida del Señor Jesús. Y es importante porque establece el problema del pecado en la humanidad. Nos demuestra todo el Antiguo Testamento cuánto necesitaba el mundo al Señor Jesús. Y bueno, nos recuerda tantas veces, como suelo decir, la gente no ha cambiado, nos recuerda a nuestro mundo hoy en día. Bueno, en Mateo 24, un poco de contexto, justo antes de este pasaje, tenemos varias de estas discusiones o diálogos entre Jesús y los fariseos. Los fariseos, los saduceos, diferentes grupos religiosos de su día. Bien, los fariseos, pues aquí ya no existe este grupo, igual no tiene mucho que ver con nuestro contexto, el grupo de fariseos. Pero ¿qué eran los fariseos? Pues eran las personas respetadas por su religión. Bien, lo más parecido hoy en día sería pues las personas que miras y estos son los representantes de la religión que quieras. Vivimos en un país históricamente católica, así que mira la Iglesia Católica y haz la aplicación allí. Si los que viven en otra parte del mundo donde otra religión sea predominante, pues lo mismo. Bien, los líderes de las religiones siguen muchos paralelos a lo que eran los fariseos en los días de Jesús. Bien, los fariseos eran respetados, en parte por lo menos, porque ellos hablaban de la Biblia, decían que seguían la Biblia y eran los que mandaban a todos cómo vivir las vidas. ¿Bien? Y vemos que Jesús tantas veces tuvo confrontación con estos fariseos. Y eso nos debería chocar, porque los fariseos no son los que pensaríamos que son los actores malos de la historia. Los que leen la Biblia, pues ven la palabra fariseo y pensamos en una persona mala, porque Jesús tenía tanta discusión con ellos. Pero en su contexto, en su día, la gente no les veía como las personas malas. Quizás veían sí los excesos o hipocresía en cierto tiempo, pero igual que uno no ve a los líderes de la religión católica u otra religión aquí necesariamente como todos malos, pues la gente de su día no veía a los fariseos como gente mala. Bien, serían gente respetada por su piedad, en cierto sentido. Y Jesús ha estado discutiendo con ellos. Bien, ellos le odian a Jesús. ¿Por qué? Porque no dice las cosas conforme a ellos. Los fariseos, vamos a ver un poco en este pasaje, pero disfrutaban mucho de su posición. Disfrutaban mucho del respeto y el honor y a veces incluso el dinero que venía con la posición de autoridad que tenían. Y Jesús, al no hacer como ellos, pues era un problema. Por eso le odiaban. Bueno, vamos a empezar leyendo. Mateo 23, versículo 1, dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, estos son los creyentes, los que le seguían, y a los demás, bien, los inconversos. Dice: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿De qué está hablando? Está diciendo que tienen ellos como la autoridad, en cierto sentido, como la que tenía Moisés. Ahora, Moisés recibió palabras de Dios para comunicar al pueblo y los fariseos no. O sea, no tenían la misma autoridad de Moisés. Y Jesús no está diciendo que lo tenían, pero tenían el lugar de responsabilidad ante el pueblo que tenía Moisés. Ellos eran los representantes de Dios. Los judíos en los días de Jesús no podían ir a Moisés y a Aarón, no
estaban vivos, ¿no? ¿Quién estaban vivos? Los fariseos, y los fariseos eran los representantes de Dios. Eran las personas a quienes acudían los judíos para aprender. Y conllevaba eso muchísima responsabilidad. Hay una cosa que quizás no se habla suficiente de ello en la Biblia, porque los que hablamos de la Biblia solemos ser pastores y predicadores y estar en este mismo sitio, pero Dios advierte tremendamente a todo aquel que sea una autoridad espiritual. Hay palabras muy serias y muy fuertes en contra del que vaya a ser líder espiritual. Bien, y al pastor le pone incómodo hablar de estas cosas porque en este caso pues estamos hablando de mi trabajo, de lo que estoy haciendo yo aquí, pero Dios juzga severamente al que malutilice su puesto de autoridad, de responsabilidad. ¿Bien? Y a eso llega aquí. Dice, los fariseos tienen autoridad, están como en la posición de Moisés para el pueblo. ¿Bien? Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Que Dios aquí les está llamando hipócritas. Está diciendo, dicen cosas buenas, dicen cosas correctas. Ahora, no todo lo que dicen es correcto, y Jesús dirá más de eso, pero dicen cosas bíblicas y no las cumplen. O sea, está diciendo, viven una vida doble. Vale, ¿quién ha oído alguna vez de que alguien del mundo haya llamado a los religiosos hipócritas? ¿Quién lo ha escuchado alguna vez en la vida? No, me imagino que todos. Eso es lo que se suele decir del que sea líder en cualquier religión. Bien, seguro que alguno lo habrá dicho de mí en algún momento. Los líderes en cualquier religión, ¿no? Puede ser un cura, un padre, un pastor. Hablamos, o en muchos casos, dicen algo correcto y en muchos casos viven contrario a lo que están diciendo. Bien, ahora, eso desde luego no es mi deseo y mi intención es no ser hipócrita y vivir conforme a lo que digo. Bien, hay que reconocer que fallamos como humanos. Los fariseos quizás fallaban pues incluso más de lo que era de esperar como seres humanos que intentaron hacer lo bueno, ¿no? No es que estaban intentando ser sinceros, intentando vivir como decían, sino que estaban activamente siendo hipócritas. O sea, activamente diciendo una cosa y viviendo de otra cosa. A veces la gente hace una grabación, especialmente en los días ahora con los móviles y eso, y se coge un clip, un audio, ¿no? de gente en autoridad, puede ser de política o en ámbito de religión, que se están mofando, se están riendo de los que hacen lo que dicen, ¿no? Y dicen, mira qué tontos, mira cómo hacen tal cosa, y los líderes religiosos mismos no lo hacen. Bien, eso pasaba en los días de Jesús, pasa hoy en día. Que el problema con los fariseos, decían una cosa, vivían otra cosa. Dice versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Cuántas religiones cuántos ejemplos puedes pensar de una religión que ate cargas difíciles sobre una persona? Cosas difíciles de llevar. Bien, en la Iglesia Católica, por ejemplo, se ponen normas difíciles de cumplir. Se hace difícil la vida de uno para para cumplir lo que dice la Iglesia Católica. Pues sí. Y hasta ha habido tiempos, ¿no?, cuando se hacían las cosas artificialmente difícil para que después la gente viniera y pagara dinero para perdonar sus pecados, se ha visto mucho de esto, y no solo la religión católica, sino cualquier religión. Bien, ahora los musulmanes ponen normas difíciles de cumplir, atan cargas difíciles de llevar para los seguidores. Claro que sí. Bien, las religiones del este, bien, el budismo, todo lo que son todas las religiones
hacen, o sea, te dirigen hacia una vida difícil, ¿bien? Y la Biblia, en cierta manera, también nos manda a hacer cosas difíciles, ¿bien? La idea no es que Jesús está diciendo que la vida tiene que ser muy fácil y que no hay que hacer, o sea, que no es difícil hacer lo correcto, no es lo que está diciendo, pero está describiendo cosas artificialmente difíciles, ¿no? Difíciles por diseño. Una religión que intenta controlar a los súbditos, a los seguidores de esta religión, poniendo metas inalcanzables y después diciendo tienes que pedir perdón o tienes que hacer tal porque no has cumplido con esta meta. Y además, los líderes de la religión, ninguno cumple tampoco. ¿Bien? De eso estamos hablando. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bien, esto otra vez volviendo a la idea de la hipocresía. Los fariseos apuntaban el dedo y decían, mira tú, este día de reposo no has cumplido todo lo que decíamos, porque tenían normas extremadamente complicadas y estrictas para los judíos, ¿bien? De que si podías caminar cierta cantidad de pasos el día de domingo, y tenías la comida que podías preparar, y un montón de cosas muy difíciles de vivir, que además ellos no cumplían o a veces las diseñaban alrededor de las cosas que a ellos no les vendría difícil, pero a todos los demás sí. Y así en todas las religiones. Antes dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. También puedes pensar en, o sea, esto nos suena de algo. Gente que quiere aparentar una persona buena, quiere hacer cosas buenas, pero que todo el mundo lo vea. Hoy en día vivimos en el día de compartir cosas en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es casi un chiste ya lo que es gente pues que da un poco de dinero al mendigo y que están haciendo con la otra mano, están sacando un selfie para compartirlo con todos. ¿Por qué estás haciendo el bien? Para que te vean, para que los demás te vean como una persona buena. Eso es lo que hacían los fariseos. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Esto es una cosa curiosa de los judíos, que no vamos a meternos muchos, pero las filacterías eran como cajitas que contenían las palabras de Moisés y los ponían en sus manos, en sus frentes, y eran cosas un poco de traición. Lo que podríamos quizás compararlo serían como las bolitas que se llevan, o los crucifijos, cosas visibles, símbolos que representaban su espiritualidad. Los hacen grandes y extienden los flecos de sus mantos. Está hablando de cosas para distinguirles, para decir, yo soy religioso, yo estoy haciendo las cosas como la Biblia. Y eran cosas tontas, no eran cosas que mandaba la Biblia, eran cosas completamente artificiales y añadidas a la Biblia, ¿bien? Pero las hacían para ser vistos como religiosos. Dice, aman los primeros asientos en las cenas. Primer asiento está hablando del lugar más preeminente. No se sientan en el rincón, sino que se sientan donde todos les puedan ver. Y claro, vienen vestidos de fariseo, vienen para aparentar muy espirituales, muy religiosos, y es todo show, ¿no? Es todo para que lo vean los demás. Las primeras sillas en las sinagogas, también, ¿no? En las casas de adoración, pues también ser muy visibles, atraer la atención porque querían ser vistos como espirituales. Dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Rabí significa maestro, habla de que uno sabe mucho, como llamarle a uno erudito o conocido de la Biblia. Y los fariseos, pues, otra vez, Jesús les está identificando, y todos los que le oyen a Jesús seguramente se están riendo por o sea, cuán bien está describiendo a los fariseos. Digo, lo mismo también describe a pues, la gente religiosa de todas las culturas. ¿Bien? El chamán en África
o el monje budista, o lo que quieras, ¿no? En cualquier religión se ven estos mismos aspectos, estos mismos fallos, ¿no? Quieren ser vistos, quieren ser reconocidos. Incluso entre los pastores evangélicos también, ¿no? O sea, en todos ámbitos se ve esto. 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Aquí está hablando Jesús a los discípulos y a los demás, ¿no? Diciendo, no busquéis ser llamados rabí, o reconocido, o respetado. Hoy en día, quizás lo parecido sería como doctor. No busquéis que os llamen doctor tal, ¿no? Experto en esto, experto en tal cosa de teología o lo que sea. No busquéis esta atención de los demás. Dice, porque uno es vuestro maestro. Solo hay un maestro, solo hay uno que es el que seguimos. No somos aquí seguidores de David, ni de MacArthur, ni de ningún personaje cristiano, ¿no? Somos seguidores de una persona, de Cristo. No quitéis la preeminencia de Cristo. Dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esto es decir, estáis al mismo nivel, ¿no? Todos sois hermanos siguiendo a un mismo maestro. Eso es lo importante de reconocer. Y quizás importante para que lo oigan los pastores y los líderes espirituales también, ¿no? Aquí no somos maestros, somos seguidores. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Esto curiosamente, no sé qué hacen con este versículo los católicos. ¿Bien? No llaméis Padre. Padre es como esta figura de autoridad, como el que sabe también, el que guía, el que aconseja. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Otra vez, esta idea de que el seguidor de Cristo, sea un predicador, o un pastor, o un discípulo, un miembro de la iglesia, no está aquí para que la gente le mire a él, ¿no? Todos estamos aquí como hermanos siguiendo a Jesús. Y ahora, la Biblia habla de hacer discípulos. Sí, ¿y qué es uno que hace discípulos? Uno que hace discípulos es uno que enseña. Todos tenemos que estar enseñando, ¿no? Todos tenemos que ser maestros, en cierto sentido, ayudando al que conoce menos, pero ayudándole a aprender de Cristo, no de nosotros. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ha dicho, no os llaméis rabinos, ni padres, ni maestros. Uno es el maestro, es Cristo. Y dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Cuántas veces, no, ves a la autoridad espiritual y le sirven a esa persona, ¿no? Le tratan a esa persona como alguien más importante, o más respetada, o más digna, o lo que sea, y otros le ayudan a él. Pues dice, el que más mayor sea, más debería estar sirviendo. Y obviamente Jesús nos puso el ejemplo, ¿no? Jesús era el que más servía de los discípulos. Seguro que era el que pues más lavaba los platos, o fuera el caso que fuera, ¿no? El que más cosas humildes hacía él. Por eso se ponía a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Para decir, la posición del maestro no es donde te sientas y otros te tratan bien. Es el que más está sirviendo, ¿bien? El que más amo yo, el que más bien lo está haciendo es el que más está sirviendo. Otra vez, importante para todos, para los líderes espirituales y para todos los demás también. 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me encanta la parábola de Jesús, ¿no? De la persona que dice, en la fiesta busca el lugar preeminente, y el que es el dueño de la fiesta, el que organizó la fiesta, le dice, oye, ¿quién te crees? Y le humilla diciendo, no, eso está reservado para otra persona, ¿no? Dice, más bien sé el que busca el asiento más humilde. Y quizás seas enaltecido, diciendo, no, tú eres mi amigo, yo quiero que te sientes aquí, lo que sea, ¿no? La idea es, no busquemos que nos miren, no busquemos posiciones de autoridad, ni respeto, ni
ni que nos traten como mejor que los demás. ¿Cuántas personas religiosas actúan como que son mejores que los demás? Como que se les debe algún respeto porque son cristianos o porque son religiosos, porque son, entre comillas, buenas personas o lo que sea. ¿Cuántas veces no somos así tú y yo? ¿Bien? Jesús dice no. Humíllate, dice, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, aquí les llama por primera vez la palabra directa, ¿no? Hipócritas, porque aquí dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el mundo conforme a la visión de Dios, lo que es el plan de Dios para este mundo. Las cosas operando según su designio, o su diseño. El reino de los cielos, en un sentido, es lo que es por venir, porque Jesús va a establecer ese reino, y aquí en la tierra Él va a reinar y todo va a andar conforme al plan de Dios, ¿no? Pero el reino de los cielos, dice Jesús, está entre vosotros también. Y la idea es el vivir conforme al plan de Dios, vivir moralmente y amando al prójimo y haciendo lo que Dios espera de nosotros. Eso es formar parte del reino de Dios. Y lo que Jesús está acusando a los fariseos es algo muy serio. Está diciendo, estáis activamente bloqueando a la gente de formar parte de mi reino. O sea, estáis impidiendo que las personas vivan conforme yo quiero que ellos vivan. Y eso es muy serio. O sea, eso ya son palabras fuertes. La idea es, sois más estorbo que ayuda. Y fíjate que se diga eso de uno que supuestamente es religioso, uno que supuestamente está guiando y ayudando a los demás a vivir vidas religiosas o vidas buenas, ¿no? Eres más estorbo que ayuda y no formáis vosotros parte del reino tampoco. ¿Bien? Ojalá Dios no diga eso de ningún cristiano. Que de hecho, seguro que, o sea, podemos pensar en cristianos que estorban quizás más que lo que ayudan, en el sentido de que dan un testimonio peor de Cristo que la que da ni siquiera el mundo. Cuántas veces cristianos desaniman a los inconversos de querer venir a la iglesia, de querer hacer el bien, de querer hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque viven vidas hipócritas, porque hacen cosas que el mundo dice, a mí para qué me interesa seguir a Cristo si los seguidores de Cristo son así. Tantas veces. Y tantos líderes espirituales también, gente que se llama predicadores o seguidores de Cristo, que viven de una forma hipócrita y líderes, ¿no? Que sirven a gente súper pobre y les está chupando el dinero y que tienen pues los coches más tremendos, tienen el jet privado, tienen riquezas incontables, o sea, gente que está causando daño y los de fuera miran y dicen, yo no quiero absolutamente nada que ver con eso. Eso pasa un montón. Pues así eran los fariseos. Dicen, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. A los que están buscando les estáis estorbando. Estáis activamente haciendo el mal. Ojalá nunca sea el caso con nosotros. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez lo dice, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué es lo de devorar las casas de las viudas? Pues esto está hablando de gente que se le moría el esposo, se quedaba viuda y tenían herencia, o sea, lo que eran los bienes del esposo le quedaban a esta persona. ¿Y qué hacían los fariseos? Les decían, mira, puedes utilizar este dinero e invertirlo en la iglesia, y les engañaban, esencialmente engañaban a las viudas a que dieran el dinero y se quedaran ellos con el dinero. Y esto pasaba, ¿bien? Lo mismo se podría decir de muchas religiones que buscan a los que menos pueden dar dinero y les intentan chupar ese dinero. ¿Bien? Tantas veces en la tele, ¿no? Los predicadores en la tele que dicen que
Si no tienes suficiente, lo que tienes que hacer es dar lo que no tienes, o sea, dar lo poco que tienes para recibir más, ¿no? Y tienes que tener más fe y Dios te va a dar. O sea, estamos hablando de eso. Y esto no es nada nuevo, ocurría en los tiempos de Jesús. Los fariseos se hacían ricos de las viudas, ¿bien? Por vergüenza. Dice, y hacéis largas oraciones. También Jesús hizo la parábola, ¿no? ¿Te acuerdas del recaudador de impuestos y el fariseo? Los dos van al templo a orar y el uno se pone a hablar de las grandezas y Dios te doy gracias que soy persona buena y etcétera, etcétera. Y el otro que dice, perdóname Dios que soy un pecador. Pues uno es oración, el otro es chantaje, el otro es burla. ¿Bien? No tiene nada que ver con la oración. Yo he oído cristianos también que oran de una forma que dices, pues, que están buscando atención de los demás, que quieren que venga la gente después y diga qué bonita la oración. Eso no es una oración. 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Este es curioso. Dice, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Esto yo pienso en las veces que las religiones han hecho esfuerzos grandes para convertir a otros. ¿Bien? Misioneros, vamos a decir, de diferentes religiones que hacen mucho esfuerzo para convertir a una persona a su religión. Un prosélito era simplemente un convertido al judaísmo, ¿bien? Era un gentil que adoptaba el estilo de vida judío, ¿bien? Y los fariseos, pues, buscaban convertir a la gente al judaísmo, igual que todas las religiones, ¿no? Todas las religiones quieren convertir al que no es religioso en su religión. Y los cristianos, los cristianos queremos también compartir el evangelio y queremos que gente vaya a Cristo, ¿no? No queremos que formen parte de una religión, queremos que se encuentren a Cristo. Pero todas las religiones son así, y los fariseos también. Dice, recorrían mar y tierra, o sea, mucho esfuerzo para convertir a alguien, y dice, ¿y qué estáis haciendo? Le estáis dejando en peor situación, en peor condición que lo que estaba antes. Y yo creo que muchas veces así ha pasado en las religiones también, ¿no? Una religión ha hecho muchos esfuerzos para convertir a la gente, ha mandado misioneros, ¿y qué pasa? La gente a veces queda en peor condición que antes. Bien, esto ha pasado en el nombre, a veces en el nombre de Cristo y en el nombre de otras religiones también. ¿Por qué? Porque hay renombre, hay respeto en uno que convierte a otro, quizás. Jesús no está diciendo aquí que no hay que testificar, que no hay que intentar convertir. Obviamente nosotros aquí existimos para la Gran Comisión, y la Gran Comisión es dar el Evangelio al que no lo conoce y orar por esa persona, que Dios le cambie el corazón, ¿no? No está Jesús en contra de testificar, obviamente. Pero los fariseos lo hacían y dejaban en peor condición al testificado que lo que estaba antes. Bien, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado también. ¿Qué es lo que estamos testificando? ¿Qué es lo que estamos intentando dar a los demás? ¿Estamos intentando convertirles a una religión o estamos intentando traerles a los pies del Señor Jesús? Bueno, 16. Hay de vosotros guías ciegos. Imagínate, pues contratar a un guía, ¿no? Pues un guía turístico que es su primera vez en el lugar que está guiando, ¿no? Le pagas a alguien para que te guíe y él no tiene más idea que tú. Es lo que está diciendo. Eso es de los fariseos. Sois guías ciegos. ¿De qué sirve un guía ciego? De nada. ¿Bien? Estáis hablando como que sabéis algo, como que podéis ayudar a la gente, pero ¿qué estáis haciendo? O sea, no estáis diciendo necedades. Es una crítica fuerte de Jesús a los fariseos. Sois guías ciegos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, y aquí Jesús se mete con ellos con algunas de las estupideces que habían dicho, ¿bien? Y esto pues son cosas que igual no nos parecen relevantes porque son cosas de los fariseos de otros tiempos, ¿bien? Pero lo que está Jesús haciendo es demostrando las contradicciones y
tonterías en algunas de las enseñanzas de los fariseos. Y mira que son tonterías. Dice, decís, si alguno jura por el templo no es nada. O sea, uno dice, juro por el templo que voy a hacer tal, bah, eso no le significa nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Estos eran, pues, enseñanzas un poco... o sea, como digo, enseñanzas que no son relevantes para nosotros, pero cosas que decían los judíos. Bien, si haces de tal forma esto, funciona, y de tal forma no. Bien, en la Iglesia Católica también hay un montón de reglas raras y complicadas, que si haces de tal forma algo, funciona, y de otra forma no. Tienes que hacerlo, o sea, cosas que dices, esto lógicamente no cuadra. De eso está hablando Jesús. Y da un poco más ejemplos. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Estoy diciendo, a ver, esto es tontería. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y esto es... son juegos, imagínate, ¿no? Como decir, si juras por tal persona, si juras por tal cosa, puedes decir, pues yo te prometo, jurando por tal, que voy a hacer tal. Y si juras por esto, no tienes que cumplir tu juramento. Si juras por el otro, pues sí tienes que cumplirlo. O sea, necedades. Por eso Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Eso es lo que Dios quiere y ya está, ¿no? Los juramentos y todo eso son palabrerías y formas de engañar al final. Bien, si uno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Otra vez, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Otra vez, simplemente diciendo, es tontería, como una casa, lo que estáis enseñando. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. No está diciendo que hay que jurar por el templo, ni por el altar, ni por esta forma, ¿no? Está simplemente resaltando la necedad de lo que enseñaban los fariseos. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿De qué está hablando aquí? Pues los fariseos recibían, a veces de sus cosechas propias, ¿no? Y de cosas que recibían de fuera, pues diferentes cosas. Obviamente no cobraban todos un sueldo en euros en esos días, ¿no? No tenían todos o sea, no era tan sencillo como una cantidad de dinero al mes y se diezmaba así. No, pues tenían un poco de esta comida, un poco de esto, un poco de bienes. Era más sociedad de intercambio de bienes que intercambio de dinero, obviamente. Y decía Jesús, los fariseos son extremadamente quisquillosos y, ojo, públicos, porque no creas que estaban haciendo por conciencia lo de diezmar. No, van a la tienda, cogen tal, imagínate, vas a de tu compra o coges lo que fuera, ¿no? Igual no de una tienda, sino de lo que te dan por vender algo o lo que sea. Y te lo dan y dices, mira, pues yo he traído 2 cestas, una cesta grande, una cesta pequeña. Méteme 9 décimas en la cesta grande y méteme lo demás en esta cestita pequeña que es para Dios. Y dices, a ver, ¿por qué todo esto? Para que te vean, ¿no? Para que decir, mira, esta persona de fe, esta persona que... O sea, está hablando de esto, ¿bien? Está hablando de... Sois extremadamente quisquillosos y, ojo, cuidado, divídemelo bien para que Dios tenga su parte y todo esto. Y todo es puro show, todo es simplemente para que lo vean los demás. Dice, hacéis todo eso y dejáis lo importante de la ley, la justicia. La justicia que es hacer lo correcto, lo que es justo, ¿no? O sea, sois injustos, les está diciendo. La misericordia, no tenéis misericordia. Hay cristianos que no tienen misericordia de los demás. Pues sí, ¿no? Cuán difícil nos es perdonar a veces. Guardamos rencor 20 años, 30 años desde que esta persona no me saludó un domingo, no lo voy a olvidar. Olvidáis, dice, de las cosas grandes, lo que sería lo más importante, la justicia, la misericordia, la fe, la confianza. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dice, no está mal el diezmar, o
sea, no dejéis de hacerlo. Pero eso no es lo importante y eso no es lo visible. Que seáis conocidos por la justicia, la misericordia, la fe, y no por diezmar la minúscula parte de todas las cosas y que todos lo vean. Dice, guías ciegos, otra vez lo repite, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, es como tienes una sopa, alguna vez has tenido un pelo en la sopa y sacas el pelo, para no comer el pelo, pues hay un pelo y después hay un cacho de basura en toda la sopa y la ignoras para sacar el pelo. Está exagerando, ¿no? Obviamente, pero ¿qué está diciendo? Miráis las cosas pequeñísimas con mucho detalle y para que todos lo miráis y tenéis un pecado de tamaño de una casa en vuestras vidas que no la tratáis. Bien, y, a ver, yo creo que esto aplica mucho a nuestras vidas también. A veces nos preocupamos por cosas, pues que sí, son pecados y son cosas que deberíamos preocuparnos. No hay que decir que no. No es decir que no saques el pelo de la sopa, ¿no? Son importantes, sí, pero, a ver, un poco de perspectiva. Las cosas más fundamentales y más importantes, como amar al prójimo, vivir con justicia, vivir con misericordia, las cosas que son lo más importante, muchísimo más importante que diezmar y de hacer estas otras cosas, las ignoráis. Trata primero con lo importante, pues trata con lo menos importante, es la idea, ¿no? Y los fariseos querían que todos les vieran, ¿no? Que estoy haciendo las cosas súper bien en esto, y ignoraban el que estaban representando algo completamente ajeno de Dios ya. Los cristianos tenemos que tener cuidado, ¿bien? Porque la Biblia habla de guardar testimonio y tener un buen testimonio ante el mundo y guardar las cosas, ¿no? Y a veces fallamos en intentar y en preocuparnos tanto por el testimonio, que no sepan tal, que tener tanto cuidado, que ignoramos cosas fundamentales en nuestras vidas. Y por mucho que pienses que estás guardando buen testimonio, desde fuera todos lo ven, todos ven que estás siendo hipócrita, ¿no? Que estás ignorando las cosas grandes. Con el vecino, imagínate, hablas con el vecino y todos los días pues con una sonrisa y hablando de bien y invitando a la iglesia, y después te escucha chillando y gritando al esposo, a la esposa en casa, a los vecinos, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo. A ver, ¿cuánto crees que sirve la sonrisa cuando cuando ves al vecino, cuando conocen el tipo de persona que eres en casa? Simplemente por poner un ejemplo, ¿no? A veces, o sea, tratar con lo importante primero. Ser una persona que sigue lo que espera Dios de ti. Y vive con amor, con justicia, con misericordia. Bueno, continuamos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Imagínate, coges un bol, un vaso, lo que sea, y por fuera está muy bonito, pero por dentro está sucio. ¿De qué sirve, no? Los fariseos querían que la gente les viera como buenos, pero por dentro estaban feos. Aquí vemos varios ejemplos parecidos, así que lo leeremos todo seguido porque está hablando de lo mismo. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por lo fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Muy fácilmente somos iguales nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Esto es respetar a los antepasados. Yo pienso mucho en toda la reverencia que hacemos en este país por los supuestamente santos, ¿no? Recordar tal santo en tal día por tal cosa que hizo, y mucha reverencia, y dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Y quién eran los que habían matado a los profetas? En muchos casos, los fariseos, los religiosos.
Los profetas eran los que decían lo que Dios decía y les mataban los religiosos. ¿Y cuántas veces ha ocurrido en la historia aquí? ¿Quiénes eran los que mataban a cristianos en España? Los religiosos. ¿Bien? En otros países. ¿Bien? Dice, ¿para qué vas a respetar a esas personas? Si tú hubieras sido el que le estaba matando, tú hubieras sido el que le echabas la piedra. Dice, así dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y Jesús obviamente dice esto sabiendo que en poco tiempo estos fariseos van a ser los instigadores de su crucifixión. ¿No? Esto un poco hablando en profecía. Estas mismas personas que decían ser justos y decían ser los siervos de Dios, ¿quiénes le mataron a Jesús? No le mataron a Jesús bandidos y asesinos y gente mala. O sea, los que instigaron la muerte de Jesús fueron los fariseos, los religiosos. Los que hicieron el mal más grande de toda la historia fueron, entre comillas, las personas buenas. Dice serpientes, generación de víboras. La serpiente siempre habla de engaño, ¿no? Como la serpiente en Adán y Eva. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? La idea es, por mucho que engañéis en vuestra generación, ¿qué creéis? ¿Que vais a engañar a Dios? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Pensar en los discípulos, los apóstoles, ¿no? Que fueron matados. Veneramos a los apóstoles que murieron, y a los santos o lo que sea, que murieron por su fe, sí. ¿Y quiénes les mataron? Pues los religiosos. Y sabios o los escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Abel es el hijo de Adán y Eva, ¿no? que mató Caín, que Caín, curiosamente, ¿qué estaba haciendo? Caín estaba ofreciendo un sacrificio a Dios. ¿Os acordáis de la historia, no? Caín no es que era una persona que negaba a Dios, odiaba a Dios, era un ateo o lo que sea. Caín, ¿qué era? Era una persona, pues, intentando sacrificar a Dios. Y quizás dio un sacrificio quizás con más coste y más valor que el de Abel, su hermano. Era una persona, aquí en este ejemplo, una persona religiosa. Y que mató a Abel. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que era el profeta más recientemente martirizado, el último profeta del Antiguo Testamento, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahí hablando de su crucifixión, obviamente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esto ya hablando, Jesús hablando como Dios, hablando como el que ama a su ciudad Jerusalén, ¿no? Que es su ciudad, y dice, ojalá os pudiera tratar como hijos, pero que me odiáis, hacéis lo ajeno a mi plan. Yo creo que Dios dice lo mismo de los cristianos a veces. Mucha gente que se identifica por lo menos como cristiano, y Dios diciendo, me encantaría abrazarte, me encantaría tratarte bien, ¿pero qué? Pero eres un hipócrita, eres una persona mentirosa, una persona que vive una cosa, dice una cosa y vive otra cosa. No quisiste, dice. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Otra vez hablando de su pronta muerte. Jesús vino para amar a su pueblo, ¿y qué pasó? Me mataron. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez, hablando de su pronta muerte, ¿no? Hablando de su crucifixión. En la historia se suele decir que muchas de las grandísimas maldades y tragedias del mundo han venido por causa de las religiones, ¿no es así? Han venido muchas maldades por parte de la religión del ateísmo también,
Bien, que nadie te engañe en eso. No han sido solamente los religiosos, pero piensa en las cruzadas, piensa en las guerras santas, entre comillas, que no hay dos palabras que sean más contradictorias que guerra santa. Piensa en las atrocidades que se han cometido en nombre de la religión. La más grande de todas, la muerte del Señor Jesús, ¿no? Que le llamaban blasfemador, le mataron en nombre de la religión. Todo eso no ha cambiado desde los tiempos antiguos y no va a cambiar. Las religiones van a seguir causando atrocidades y van a seguir haciendo mal. Y cada 2 por 3, ¿no? Salen historias de que si tal religioso abusó a niños en esta ocasión. Siempre salen noticias feas, asquerosas, ¿no? Cosas hechas por religiosos y en nombre de la religión. El mundo cambia y los nombres cambian, pero el corazón humano no cambia. ¿Bien? Esto ocurría en los tiempos de Jesús. Y no es únicamente aquí, Jesús no estaba hablando simplemente de que los fariseos son malos y mis discípulos son buenos. Jesús está advirtiendo a sus propios discípulos también con esto y diciéndoles, ten mucho cuidado con lo que haces siendo representante de mi nombre. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Nos llamamos cristianos, nos llamamos imitadores y seguidores de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado con la hipocresía y con la gran responsabilidad que es representar a Cristo ante los demás. Nos debería dar miedo el que el mundo nos vea a nosotros, que somos cristianos imperfectos, y digan, pues si eso es Cristo, yo no quiero nada que ver con Cristo. ¿Bien? Ha pasado muchas veces y puede pasar. ¿Qué es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Y terminamos esto con un poco de aplicación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues Jesús habló de la humildad, ante todo. El problema con los fariseos era este egoísmo, este querer que los demás les vieran como personas buenas. ¿Bien? Y muchos, yo creo, de nosotros, en nombre de mantener un buen testimonio, queremos que nos vean como buenas personas y escondemos muchos pecados y hay mucho por dentro que no queremos sacar a la superficie y que no lo vea nadie. Hay que tratar con el pecado. Hay que cambiar. Y la iglesia está para ayudar, ¿no? Los hermanos están para apoyar y ayudarte a cambiar. No va a pasar si das la apariencia de ser una persona perfecta. ¿Sí? Si te presentas a todos como un modelo del cristianismo que no necesita ningún cambio, pues no vas a cambiar y vas a seguir siendo hipócrita en cierto sentido. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Bien? Tenemos que, ante todo, tener una actitud de humildad y decir, Dios, yo tengo muchos problemas en mi vida, cámbialos, ayúdame, Señor, a crecer, ayúdame a cambiar estos problemas, ayúdame a ser mejor representante tuyo. La humildad y el vivir conforme al reino de Dios. Jesús hablaba de que los fariseos impedían a que los demás vivieran en el reino de Dios y que no lo hacían ellos mismos. Nosotros vivamos como Cristo espera de nosotros. Vivamos con justicia, con amor, con misericordia. ¿Bien? Como vivía Jesús. Arreglemos estos pecados con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Vivamos conforme a lo que dice la Biblia y lo que espera Dios de nosotros. Entonces es cuando podremos ser de testimonio y de ayuda a los demás. ¿Bien? Pero si somos hipócritas, más daño que bien vamos a hacer. ¿Bien? Ahí vamos a dejarlo. No es mensaje únicamente para líderes espirituales, es mensaje para todo cristiano. ¿Bien? Tener cuidado con las apariencias y tener cuidado con aparentar una cosa que no somos. Tenemos que venir todos con actitud de humildad
venir todos diciendo, soy pecador, soy inmundo y necesito que Dios me cambie. Vamos a orar. Nuestro Padre, que queremos pedir que nos ayudes, Señor, a cambiar. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú quieres para nosotros. Protégenos, Señor. No queremos ser hipócritas, no queremos vivir, decir una cosa y hacer otra cosa. Ayúdanos a acercarnos a ti con humildad. Pido que seamos no un estorbo, sino una ayuda a los demás a venir ante ti, a tus pies. Pido que ayudes a cada hermano hoy. Ayúdanos a vivir igual que lo que decimos. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.